Hoy vengo a hablarles de un tema que me apasiona, de un tema que me gusta mucho, que es la ciudad maya de Dos Pilas. Muchos de ustedes saben que Dos Pilas se ubica en esta pequeña región que se llama Petexbatún, que es una zona, una región pequeña que es más o menos de 50 kilómetros cuadrados y que engloba una serie de ciudades mayores, medianas y pequeñas. Las ciudades mayores son Dos Pilas, Aguateca, Tamarindito, Punta de Chimino. Arroyo de Piedra ya sería un sitio mediano, quizás secundario, y otros sitios más pequeños. Es una zona, Petexbatún es una zona interesante que presenta asentamientos en tierras altas más que en tierras bajas, como es común en la civilización maya antigua. Esto es interesante porque el sitio de Dos Pilas, que es un sitio que se funda tardíamente en la región, cuando ya existían otros señoríos establecidos con dinastías y demás, como veremos más adelante, es interesante porque se funda en la escarpa, en la zona más baja de la escarpa del Petexbatún, que es un acantilado, donde hay muchísimos pantanos, arroyos, y es una zona sumamente inundable. Poco propicia o nada propicia para la agricultura, es un sitio con suelos muy frágiles, poco drenados, que se erosionan muchísimo al momento de hacer alguna práctica agrícola. Es el sitio que utiliza este linaje Mutul, que procede del prestigioso sitio de Tikal, y establece un señorío, funda un señorío que en pocas décadas se convierte en la ciudad dominante de todo el Petexbatún. La pregunta rectora de esta ponencia, que también fue la pregunta de mi tesis de doctorado, es cómo fue posible que una ciudad con orígenes tan humildes se convirtiera en tan poco tiempo, en menos de 5 décadas, en el sitio dominante de la región del Río de la Pasión, tomando en cuenta el agreste del territorio, lo pequeño que era en comparación con otros sitios, etc. Es lo que vamos a ver en esta ponencia. Este es el mapa que hizo el proyecto Vanderbilt, el proyecto arqueológico regional Petexbatún, que nos muestra 3 conjuntos principales claramente definidos en lo que es el centro de Dos Pilas. Tenemos el grupo de Plaza Oeste, tenemos el complejo Murciélagos y tenemos el complejo del Duende. Y cerca de todos estos conjuntos administrativos, ceremoniales, rituales importantes, tenemos una serie de asentamientos de diverso nivel socioeconómico. Debido a que Dos Pilas es una zona inundable de pantanos, tiene zonas altas que están ocupadas por grupos de poder más importantes que otros. Nosotros podemos entender la sociopolítica de la organización socioeconómica de este sitio a partir de dónde estaban ubicadas estas unidades habitacionales. Entonces, hemos visto, Joel Palca fue el que hizo un análisis más riguroso durante este proyecto de la Universidad de Vanderbilt y nos decía que sí había casas pobres, modestas, pero que eran la minoría en Dos Pilas. La mayoría de la gente que vivía ahí eran artesanos y comerciantes especializados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, es muy interesante. Y también resulta bastante obvio porque es un sitio en el que no existía la agricultura en la época prehispánica, estudios de fosfato, de paleoecología bastante interesantes de Nicholas Dunning y demás participantes de su proyecto de Vanderbilt han demostrado que en Dos Pilas no hubo agricultura en la época prehispánica. Entonces, ¿cómo vivía esta ciudad? ¿Cómo se sostenía y cuál era su modo económico para tener una sociedad media de nivel medio alto, ¿no? También son preguntas que vamos a intentar resolver. Esta es una reconstrucción de uno de los grupos principales de Dos Pilas, el grupo de Plaza Oeste. Es el que más se ha reconstruido, se ha dibujado, porque es el que presenta el mayor número de monumentos, tanto en la plaza, estelas, escaleras jeroglíficas en varios de sus edificios, paneles, tableros, etc. Altares también. Pero sin duda alguna, una de las cosas que más llama la atención de Dos Pilas, la imagen más atractiva, impactante y que fascina a toda la gente que los conocemos, que nos interesa trabajar los mayas, es estas murallas concéntricas, estos muros que fueron construidos a finales del siglo VIII y que están mostrando guerra, ¿no? Es importante, ya casi no se ven, el sitio está bastante destruido y vamos a ver también por qué.
está tan destruido este sitio, más allá de por la acción del tiempo, el abandono, la zona agreste, etcétera, pero también porque es un sitio que casi no se ve nada, ¿no? Pero esta es una imagen impactante y esto siempre ha llamado la atención para trabajar Dos Pilas. Dos Pilas, la guerra. Dos Pilas, el colapso. Dos Pilas puede explicar el expansionismo político, etcétera, de los señoríos mayas. Nosotros tenemos en el sitio documentados 4 gobernantes. El primero de ellos es Balaj Chankawil, uno de los gobernantes que erigió más monumentos en el sitio, es el que fundó la ciudad a finales del siglo VII, era de Tikal, tiene un contexto complicado que aún no conocemos muy bien y que veremos ahorita más a detalle. El segundo es su hijo, al parecer su primogénito, el que hereda el trono después de su muerte, Itzamkokakawil, un gobernante también muy interesante que nos legó textos sumamente llamativos que plantean bastantes preguntas. Después tenemos a este personaje enigmático que nosotros por comodidad llamamos gobernante 3 porque su jeroglífico, su cláusula nominal no está totalmente descifrada. Sabemos que tiene algo que ver con el dios Kawil y demás, pero en realidad no lo hemos podido descifrar. Entonces le llamamos de manera conveniente gobernante 3. Y después tenemos al cuarto y último gobernante de Dos Pilas, documentado en Dos Pilas y que sí ascendió al trono de Dos Pilas en una ceremonia establecida y demás, que es Kawil Chankinich, hijo de Itzamkokakawil. Este personaje, al parecer, no era de la dinastía de Mutul, del linaje Mutul. La guerra en Dos Pilas es siempre algo que se ha dicho, Dos Pilas es igual a guerra. Dos Pilas obtuvo su poder, su hegemonía, su expansión a través de la guerra. Tenemos muchos textos que registran guerra importante, guerra con sitios destacados como Tikal, donde fuerzas muy poderosas se adhieren, como los señores de Kanul, en ese momento en Calakmul, con Yuknomchen, pero es un momento muy específico. Sobre todo la escalera jeroglífica 2 de Dos Pilas narra una serie de acontecimientos con un detalle sin igual, sin paralelo en las inscripciones mayas. Podemos casi conocer así las consecuencias inmediatas de un conflicto bélico o de ciertos eventos bélicos que están registrados en las inscripciones y que no nos habían quedado muy claros, ¿no? Como eventos como de Jubuy, Puluy, etcétera, ¿no? Está en el edificio, en la estructura L549, el gran edificio de Balaj Chankawil. Y por supuesto aquí tenemos una imagen de la escalera jeroglífica 2, bastante erosionada, pero que afortunadamente todavía se puede leer en varias partes. Solo vamos a comentar esto muy breve porque en realidad yo aquí vengo a cuestionar que Dos Pilas haya sido un sitio bélico y que se haya expandido a través de la guerra y que haya sido un sitio que explotó la guerra como una parte de su economía, de su desarrollo administrativo, bla, bla, bla. Como no tenía agricultura, entonces debe haber sido un sitio depredador y debe haber sido basado su expansión y su dominio en guerra, pero veremos que no. Pero sí hay guerra documentada, el problema es que es una guerra, un conflicto interno entre la dinastía Mutul. Algo pasó con Balaj Chankawil y su medio hermano, al parecer Nunholchak, de Tikal, que él no sabemos por qué, no sabemos ni por qué ni cuándo Balaj Chankawil llegó a Petesh Batún, no lo sabemos. Nos gusta hacer muchas reconstrucciones e imaginar escenarios posibles, reconstrucciones históricas que no están basadas en los documentos. Entonces yo, en mi tesis y ahora, y lo sigo diciendo, no sabemos por qué llegó a Petesh Batún. Tenemos una clave en la profunda crisis política que sufría la dinastía Mutul desde el clásico temprano, y no solo con la llegada de los teotihuacanos o de los supuestos teotihuacanos en el año 378, sino que todavía es una dinastía bastante fragmentada, bastante desarticulada, que nos está mostrando que más allá de que Calakmul, como se ha explicado últimamente en las últimas décadas, es el sitio que está rigiendo la mayoría del destino y del devenir histórico de los señoríos mayas a partir de sus propias ambiciones políticas, que Dos Pilas surgiera porque él necesitaba o quería dominar esa zona del Petesh Batún, a mí no me convence mucho.
Yo soy historiadora, entonces los historiadores sabemos que ningún proceso importante es consecuencia de una sola causa. Puede ser importante, puede ser representativo, puede ser un dato más, pero no explica en lo más mínimo por qué Dos Pilas por qué la dinastía se escinde, se separa, y la mitad, uno de los hijos del gobernante anterior decide fundar su propio señorío. Pero el problema es que hay una guerra, y hay una guerra fratricida, y entre parientes siempre son tremendas, ¿no? Como los Medici, como los Borgia. Pues aquí tenemos a los Motul, ¿no? Que solo terminó con la muerte de uno de ellos dos, con un Kolchak de Tikal. Y el problema también de Dos Pilas es que no hay, esta información que nos cuenta en un texto bastante bello desde el punto de vista de la narrativa, porque el evento es bastante desastroso y dramático, cuando dice que en el año 679 las armas de Nun-Kolchak fueron abatidas, y dice que los cráneos se apilaron, la sangre se hizo mar y los cráneos se apilaron como montañas, ¿no? O sea, es que fue realmente una masacre. Es también algo poético, ¿no? Pero sí nos está mostrando que era una guerra interesante. Pero después, claro, Dos Pilas, guerra aquí, guerra allá, los monumentos, cautivos, etc. Pero es algo que termina, hay ciertos conflictos todavía, se pelean todavía los señores de Tikal con los de Dos Pilas, hay todavía rencillas, pero ya muy menores. Balach Chankawil en 679 se deslinda, se dedica a construir su señorío, es cuando unos años antes funda Dos Pilas y empieza a erigir monumentos y a representarse como el gran gobernante Mutul de la región Petesh Batún. Aquí lo tenemos en la estela 9 de Dos Pilas, portando un escudo rodela con el título de la realeza ticaleña, que es un Abnal Kinich. Pero es el único que lo utiliza, después ya ninguno de los gobernantes de Dos Pilas lo utiliza, solo él. Y también lo que tenemos que destacar de Balach Chankawil es que una de sus hijas, porque al parecer tuvo varias, es la señora Seicielo de Naranjo, ¿no? Una mujer sumamente interesante, con un desarrollo político destacado, una gran guerrera, y que resurgió, revivió el linaje de Naranjo. O sea, no es parte de la ponencia, pero siempre hay que mencionar a la señora Wakchanlem de Naranjo, y que era una señora Mutul. Y parece ser que siempre lo dijo con mucho orgullo, ¿no? Aquí está el Palacio del Rey, el Palacio de Balach Chankawil, muy probablemente donde residía. Aquí fue colocada la escalera jeroglífica 4, también de Balach Chankawil, que también nos habla de esta guerra entre Dos Pilas y Tikal, y que después fue destruida porque una de las murallas concéntricas pasaba por este edificio. Balach Chankawil muere entre 690 y 698, no tenemos registros de él, no sabemos si tuvo otro hijo que se ascendió, pero que estuvo muy poco tiempo en el poder. Lo que sí sabemos es que Itzamco-Kahkawil ascendió al trono de Dos Pilas en 698. Y ya estamos viendo un señorío bastante formado, bastante interesante, y sobre todo con un eje político, ritual, religioso sumamente destacado en el Petesh Batún. Han pasado solo 40 o 30 años de que Dos Pilas fue fundado y ya es un sitio relevante en el Petesh Batún. Como este señor, Itzamco-Kahkawil, erigió, es muy probable, no sabemos si fue al final del gobierno de Balach Chankawil o durante su gobierno, el de Itzamco-Kahkawil, que fue construido este complejo del Duende, que es fundamental y que va a ser una pieza fundamental de Dos Pilas, no solo en este momento, sino también al final, en la caída, en la total destrucción del Petesh Batún y de Dos Pilas. Es un sitio muy importante. Aquí Itzamco-Kahkawil colocó varias de sus estelas, como esta, que es la estela 11, y siempre haciendo rituales de final de periodo, donde hace eventos de atadura de piedra, tira incienso, etc. Y no solamente es importante por los monumentos que están asociados al complejo del Duende. Aquí tenemos el complejo del Duende y tiene enfrente a él uno de los manantiales, estos que abundan en Dos Pilas y que son fundamentales porque proveen de agua potable a la ciudad, pero que también tiene que ver con la ideología y con la forma en la que se conciben los asentamientos mayas, y que tiene que ver también con la cosmología. Aquí tenemos la entrada a la cueva del río El Duende, que está directamente conectada con el templo superior, la pirámide del Duende. La pirámide del Duende también es interesante porque es un cerro natural que se fue modificando artificialmente, se construyeron 5 terrazas y en la parte superior el templo.
Esto de las cuevas es fundamental, también lo veremos más adelante. Estas son las estelas algunas de las estelas del gobernante Itzamkokaj-Kawil. Vemos gente atada debajo de él y como que hay escudos y como que está vestido con, no sé, quizás algo de guerra, ¿no? Un atuendo bélico. Pero no es así, es totalmente ritual. Cuando ustedes vean estos escudos rodela en las inscripciones, o están danzando o están haciendo un ritual. Cuando van a la guerra, los mayas usan este escudo flexible. No sé si se han fijado en los monumentos de Yaxchilán, que están algo como colgando. Es un escudo flexible que se doblaba en la mano, estaba al parecer lleno de arena o algo así, y daba unos golpes terribles. Ese es el escudo de la guerra. Este escudo redondo, rodela, es ritual y se utiliza sobre todo para danzas. Entonces estamos viendo a un gobernante que no está representando guerra, está remostrándose como el eje del cosmos. Él es el que hace nacer a las deidades, a los dioses remeros. Tiene sus ayudantes rituales, que son los enanos. Está muy conectado. Esta garza con el pez en el pico es un símbolo muy importante de G1, uno de los dioses patronos de la región Peteshbatún, mucho antes de que Dos Pilas fuera establecido. Y lo tenemos aquí también de pie sobre el topónimo, el nombre del antiguo del complejo del Duende, que era Quinhuitzmal, el lugar del río caliente. Y es un sitio donde después, muchos años después, se siguen haciendo eventos destacados, políticos y rituales muy destacados. Esta es la estela 15, es un detalle. Aquí tenemos a Itzamkokaj-Kawil. Una de estas estelas también representa un retrato, que es una cosa muy extraña. Aquí tenemos el texto. El texto es sumamente interesante, porque no solo nos está hablando de guerra, en ningún momento habla de guerra, no hay nada de guerra, o sea, hay ciertos eventos políticos en la estela 1, se captura a un señor de Tikal, al parecer lo hace un señor misterioso, un jefe guerrero que se llama el guardián de Kimbalam, que después veremos quién es, y otros eventos menores. Y quizá estos cautivos son parte de guerras pactadas, como hacían los nahuas, para tener personas que puedan ser sacrificadas en rituales importantes. Pero no habla de guerra. Lo que nos habla es de una fecha de final de periodo que es sumamente importante para los mayas y después de una serie de eventos rituales realizados en varios sitios del Peteshbatún. El Peteshbatún está dentro de una zona mayor, que es la zona del Río de la Pasión, y en el Río de la Pasión había un sitio magnífico, enorme, impresionante, que es Ceibal, que sin duda tenía mucho prestigio, mucho poder político, presencia y demás, y que Dos Pilas, por supuesto, está teniendo relaciones rituales con él sumamente importantes. El primer evento, el primer acto de Itzamkokaj-Kawil es que él hace un evento de tirar incienso. Es un ritual también un poco oscuro, tiene que ver con la sangre, con el derramamiento de sangre del gobernante, es muy probable. En el centro parece ser que de la ciudad de Dos Pilas, pero no queda claro. Después nos dice que las imágenes del dios G1 y Kawil fueron adornadas o fueron envijadas. Eso es sumamente interesante, ¿no? Estas efigies divinas que sabemos que existían de las deidades, y no solo en las culturas mesoamericanas, en todas las culturas tienen efigies de las deidades. Fueron envijadas de los dioses G1 y Kawil, que son importantes en Ceibal, que son importantes en Tamarindito y en otros sitios, y que Dos Pilas empieza como a absorber y como a hacerse el custodio de estas deidades. ¿Y dónde ocurrió esto? En Ceibal. Itzamkokaj-Kawil hace un ritual, al parecer en Dos Pilas, después se trasladan en la misma fecha a Ceibal, donde son envijadas las imágenes de estas deidades patronas, G1 y Kawil, y después que dice que fue erigida una estela que le pertenece a los dioses G1 y Kawil, y eso dice que ocurrió en Quinichpawitz, ese es Ahuateca. Y después tenemos una fecha, posteriormente también una fecha de final de periodo, donde hay un evento de atadura de piedra, en Quinhuitzmal, en el complejo del Duende. O sea, empiezan en Dos Pilas, van a Ceibal, van a Ahuateca y regresan a Dos Pilas. Es un circuito de ritos, es importante, es interesante lo que están haciendo. La cercanía de los sitios también permite eso, ¿no? Son sitios que están a menos de
8 o 9 kilómetros, Monsaibal está un poquito más lejos, pero es accesible por el río y demás. Eso es lo que está haciendo Itzamco-Cajcahuil. No está haciendo guerra y se está expandiendo políticamente. Muere Itzamco-Cajcahuil, uno de los textos más largos de Dos Pilas y más bellos de la inhumación de un gobernante maya, lo encontramos en la espalda de la estela 8 de Dos Pilas, que fue trabajado por Peter Matthews hace muchos años, un trabajo excelente donde descifró el jeroglífico de Muknal y demás, y nos está hablando de la muerte de este gobernante, de su inhumación y del ritual asociado y demás. Y esta es la tumba, muy probablemente de Itzamco-Cajcahuil, en el interior del edificio L51. Muere Itzamco-Cajcahuil. No sabemos cuántos hijos tuvo, no sabemos si tuvo una consorte, seguramente la tuvo, pero sabemos que se entroniza a este gobernante, el gobernante 3, que es el que ya habíamos visto en la estela 1, que fue el que capturó un personaje de Tikal, y que es Uchan Kin Bajlam, es el guardián de Kimbalam. Su nombre no está descifrado, este signo es complicado, tiene un ni, un ti, un kawil, entonces tiene que ver con estos dioses patronos. Pero este señor no es un heredero al trono, no es del linaje Mutul. ¿Quién es? ¿Es un jefe militar destacado? Sí, lo sabemos porque acompañaba a Itzamco-Cajcahuil en algunas de las guerras que menciona, en una de las pocas que menciona, y se entroniza en 727. Es muy interesante, todos sus documentos, sus textos, la mayoría, otra vez guerra, no, también está haciendo rituales. Esta es la foto de la estela 5, obviamente la réplica en fibra de vidrio, la original está cubierta, resguardada, que al lado, un dibujo, otro dibujo, donde lo vemos en esta posición, siempre muy de forma nominativa, sin ninguna interacción con el medio, muy ritual, como muy estoico también, celebrando fechas de final de periodo y haciendo eventos rituales en fechas de final de periodo. Esto pasa en 731, y también se va a Huateca. Él empieza a tener un contacto muy estrecho con la Huateca, la misma fecha, 731, 915-000, empieza a también hacer un ritual de Uchocó, de tirar incienso. Sumamente interesante. No hay guerra, no hay guerra, no hay guerra, no hay guerra. Y lo dicen Simon Martin y Nicolai Grube en su libro de Crónica de los Reyes y Reinas Mayas, dicen el gobernante 3 solo tiene una guerra documentada. Entonces no hay tanta guerra tampoco en Dos Pilas. Pero ¿qué pasa? Hay ciertos eventos interesantes. Recordemos que él no es un señor Mutul y nunca lo dice de manera explícita. Y no es como decían otros epigrafistas, es que de repente en el siglo VII, en el siglo VIII ya no es importante hablar de parentesco. No, sí lo es, pero él no habla de parentesco porque él no es pariente de los señores de Mutul. Grube y Martin sugieren que es más bien como un guardián, una especie de protector del hijo de Itzamco-Cajcahuil, que mientras él adquiere la mayoría de edad, pues él está gobernando, pero él se entronizó y se hizo gobernante hasta su muerte, vitalicio. Entonces tampoco es que haya sido como un protectorado. Él era el gobernante de Dos Pilas. Esta es la estela 2 de Arroyo de Piedra. La réplica también en fibra de vidrio. Y tenemos algo muy interesante aquí registrado. La fecha es incorrecta, o hay un dato contradictorio, o algo está pasando, o el dibujo es mal, pero no es malo el dibujo, realmente eso dice el texto. La fecha es 91400 en cuenta larga, que es 711. Pero la fecha en rueda de calendario está diciendo que celebra el 15º Bactún, es 915-000, 731. ¿Quién está gobernando? El gobernante 3. Pero él se está como ligando de alguna manera a 711 y está diciendo que él es el vasallo de Itzamco-Cajcahuil. Como diciéndole al gobernante 3, yo no soy tu vasallo, yo soy vasallo de un señor Mutul. Puede ser. Y después, son fragmentos que quedan, pero es tan interesante que no nos queda toda la información, pero sí quedan lo importante. Y él, este gobernante de Tamarindito, Chak Binak, dice, yo soy hijo de una señora Mutul, muy probablemente una hija de Balaj Chancahuil. Entonces él sí es un señor Mutul. Tiene más legitimidad que el gobernante 3 para estar gobernando Dos Pilas. Puede ser. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Yo creo que es esta la consecuencia. Este es el panel 10 de Dos Pilas. Se ha dicho que es Balaj Chancahuil, pero no, es el gobernante 3 de
de Dos Pilas, bueno, me parece a mí por la forma en la que se representa, el tipo de vestimenta muy ritual, pero aquí se ve un grabado previo, ¿no? Héctor Escobedo y otros que han trabajado esto dijeron es que está regrabada y seguramente es la destrucción de Dos Pilas cuando se estableció en el Petech Batún, ¿no? Yo creo que fue con el gobernante 3, con quizá este desafío de Chakvinak de yo no soy tu vasallo, yo soy vasallo de Ichamkokaj-Kawil. Y luego, ¿quién más podía poner resistencia al gobierno del gobernante 3? ¿Cuál es el señorío más destacado de la región del Río de la Pasión? Ceibal. Y aquí lo tenemos también en Aguateca, celebró esta victoria. Aquí tenemos la estela 2 de Aguateca, aquí tenemos la estela 2 de Dos Pilas. Un tiempo se le llamó estela 16, pero sabemos que ahora ya la numeración es estela 2. Y nos dice que en el año 735 hubo guerra estrella, es un verbo extraño, pero hubo una guerra, al parecer, de conquista devastadora de Ceibal, que la espalda pintada del dios Kawil fue destruida, fue hachada, fue cortada. Algunos han asociado eso con la destrucción de los monumentos de Ceibal, que es bastante interesante porque en esa época no sobreviven casi monumentos de Ceibal. Y tenemos aquí a Yichak Balam de Ceibal, arrodillado, cautivo y diciendo, bueno, todavía con algunos elementos de prestigio, ¿no? Y es una estela enorme, creo que mide como 3 metros, es impresionante la estela 2 de Dos Pilas, es la más grande, está en el centro de la plaza. Y aquí tenemos al gobernante de Ceibal. Yo creo, tampoco es algo que se pueda demostrar mucho, que fue el que más resistencia le puso al gobernante 3. O sea, no era carismático el gobernante en el sentido de que no tenía legitimidad. No era del linaje y eso empezó a crear muchas fracturas y muchos problemas en Dos Pilas. Toda la organización ritual que teníamos con Itzamkokaj-Kawil y con Balaj-Chan-Kawil seguramente empieza a fracturarse con el gobernante 3, porque ya la gente no lo respeta. Entonces él ya no está dependiendo de su prestigio, porque no tiene, sino de sus huestes militares. Y las consecuencias son, me parece a mí, el tablero, el panel 10 de Dos Pilas y la estela, donde se captura al gobernante de Ceibal. Pero ¿qué pasa después? Algunos años después, me parece que este es 736, o sea, un año después más o menos, de que es capturado el gobernante de Ceibal, no es sacrificado, simplemente es tomado cautivo. Y cuando muere el gobernante, él es liberado. Aquí tenemos el panel 19, encontrado en uno de los conjuntos habitacionales residenciales de Dos Pilas durante las excavaciones del proyecto Vanderbilt. Es una escena interesante. Tenemos, aquí está el gobernante 3, lo sabemos porque está su nombre, dice que él es la imagen del gobernante 3. Detrás de él tenemos a una mujer ricamente ataviada, que casualmente se llama señora G1 Kawil, ¿no? Como los dioses patronos de Dos Pilas y de todo el Petech Batún, y es de Cancuén. Es una señora de Cancuén que es la madre de este jovencito que está aquí. Y sabemos que él es un jovencito y sabemos que después se convirtió en el gran gobernante que es Kawil Chankinich. Lo interesante es que está haciendo un rito de preascensión, un rito importante quizá de designación de heredero, y es visto por alguien que se identifica como guardián del joven, que es de Calakmul. Ese es uno de los pocos datos y otro más que tenemos con el gobernante 3 de Calakmul en este momento. Ya está designado el heredero al trono, pero el gobernante 3 sigue gobernando, por supuesto. Aquí tenemos el complejo Murciélagos, uno de los complejos más interesantes de Dos Pilas, más elitista, más cerrado, con acceso más restringido y también con una cueva, también con una entrada al inframundo de manera privilegiada que se está conectando con esta idea del cosmos, de lo que es este binomio que era muy importante para los mayas de pirámide-cueva. Y ahí parece que residió el gobernante 3, según los informes del doctor Artur Demares y de Claudia Wally y otros que trabajaron también ahí en el complejo Murciélagos, era la residencia del gobernante 3. Parece ser que Balaj-Chan-Kawil, y es muy probable que Itzamkokaj-Kawil vivieran en el palacio que les mostré hace rato, y ellos se cambian a este lugar. ¿Por qué? Porque ya otra vez la legitimidad está como cayendo y tiene que estar en un lugar más sagrado quizás. Es un lugar muy alto, se inunda muy poco, o si es que no se inunda, y tiene esta cueva con un río subterráneo impresionante.
O sea, otra vez vemos todos estos elementos que son fundamentales en la ideología maya del periodo clásico: cueva, agua, templo, montaña. Muy interesante. Muere el gobernante 3, por supuesto, solo es cuando en ese momento deja de ser gobernante, no declina, no deja el poder en favor del heredero o del hijo de Itzam Kokaj Cahuil. Pues ahora también se está cuestionando mucho, ahora en México están conmemorando de alguna manera los 500 años de 1519 y el encuentro de dos mundos. Y ahí tengo un amigo, un colega que está trabajando la supuesta cesión del poder de Motecuzoma Xocoyotzin a Carlos V. A Carlos V. ¿Eso es posible en Mesoamérica? ¿Declinar a favor de alguien? Yo no conozco ni un solo caso, tienen que morir los gobernantes. Pero es interesante, es un tema que está trabajando un colega mío, la supuesta cesión. Entonces, por eso también sabemos que el gobernante 3 dejó de ser gobernante hasta que se murió. Y murió en 741 y subió al trono a este pobre hombre que se le vino el mundo encima, ¿no? Y tampoco hizo gran cosa, tampoco fue muy hábil políticamente, pero estamos viendo una historia que tiene que ver con las mismas dos pilas. No estamos hablando de Calakmul, no estamos hablando de Tikal, estamos hablando de las propias acciones de los propios gobernantes de dos pilas. Es Cahuil Chanquinich, es un vaso de procedencia desconocida, el vaso 1599, me encanta porque es una imagen así vívida de este gobernante de dos pilas con su cuerpo pintado de rojo, este paño de cadera largo, su tocado, etcétera, ¿no? Fue representado en este monumento, en la estela 1 de Aguateca, donde narra primero la muerte y la inhumación del gobernante 3 y después cuando se entroniza, algunos días después. El problema con Cahuil Chanquinich es que también es una historia muy desarticulada. Lo vemos primero en el panel, en la estela 5 de Ceibal. Lo reconocemos por uno de sus títulos, en realidad, porque es el de los 2 cautivos. Tiempo después se hace el de los 3 cautivos, pero sabemos que es el gobernante Cahuil Chanquinich. Está en Ceibal otra vez. Pero aquí está jugando a la pelota y con un prisionero. Aquí ya empieza a cambiar la narrativa visual de los gobernantes de dos pilas. Después tenemos la escalera jeroglífica 3, que representa la captura de 3 personajes, uno del Chorro, uno de Motul de San José y uno de Yaxchilán. Pero también tenemos algo muy importante en dos pilas. Él empieza a decir: yo soy hijo de Itzam Kokaj Cahuil, que a su vez es hijo de de Balak Chan Cahuil, y yo soy hijo de la señora de Cancuen, y empieza a tener lazos importantes otra vez con Cancuen, con un sitio importante, porque pues también es parte de esa dinastía y demás. Vuelven a ver estos registros de parentesco que dejaron de existir con el gobernante 3, porque él, yo creo que no es pariente de ellos, por eso en ningún momento lo dice. Aunque también se ha dicho, es que si lo dice tanto es porque es mentira, ¿no? Yo creo que ya estaba tan cuestionada la dinastía, el linaje de los gobernantes de Tikal, de dos pilas, que tenía que decir que era un señor Mutul, que él sí tenía toda la autoridad y la legitimidad y el carisma para gobernar. Pero después tenemos otra vez un intento de hacer estos circuitos rituales que hacía Itzam Kokaj Cahuil, de ir a Huateca, de ir a Ceibal, de hacer rituales, y lo vemos aquí, haciendo un ritual de tirar incienso, en donde en Ceibal, aquí está el nombre de Yichak Bahlam de Ceibal. No puede ser un hijo de Yichak Bahlam. O sea, esto es 746. Tiene 11 años que fue capturado, debe ser el mismo. Eso también es una relación interesante entre el captor y su cautivo. No siempre es sacrificado como 18 Conejo de Copán, que es sacrificado por Cactiliu Chanyopat o cosas así. Así hay una relación más personal quizá. Muere el captor, el guardián, el dueño quizá de este cautivo, y él es libre. Pero aquí lo tenemos, dicen Grube y Martin, bajo la mirada vigilante de Cahuil Chanquinich, ¿no? Haciendo rituales y estando muy al pendiente de lo que está sucediendo en Ceibal. Yo creo que no. Yo creo que lo que está haciendo Cahuil Chanquinich es otra vez retomando estos ritos. ¿A quiénes? A las deidades patronas del Petesh Batún, a las deidades patronas de Dos Pilas y de Ceibal, G1 y Cahuil. Haciendo ritos, y aquí lo dice Yichnal, en presencia de los dioses patronos. Pero pocos años después, en 761, tenemos esta referencia extraña, breve, dramática, donde dice que el 15 de enero del año 761, aquí se ve un poco raro, pero está bien aquí el nombre, Cahuil Chanquinich, el captor, el guardián de Ajacul,
el Señor Sagrado o sea, con todos sus títulos además, el Señor Sagrado de Mutul, el de los 3 cautivos, Lokoi. Lokoi quiere decir salir o huyó, pero también es una forma de expulsión y de deposición política. No solo fue expulsado u obligado a huir, fue desprestigiado políticamente. No sabemos qué pasa con Cahuil Chanquinich. Lo que sí sabemos es que el Petexbatún empieza a tener una serie de conflictos de los que ya no se va a reponer nunca. En 764 encontramos parte de la escalera jeroglífica 1 de Tamarindito, donde tenemos una referencia impresionante. En el año 764, G1 y Cahuil de Dos Pilas fueron hechos prisioneros. ¿Eso qué quiere decir? Que las efigies divinas fueron hechas prisioneras. Y sabemos que se hacía. Sabemos entre los nahuas que se tomaban los mexicas cuando atacaban una ciudad, no destruían a las deidades patronas de los otros sitios, se las llevaban y las guardaban en un templo que era del Cihuacóatl y las tenían ahí, quizá con la idea de que esa fuerza que emanaban las efigies divinas les diera poder a ellos. No eran destruidas, eran tomadas prisioneras. Y fueron tomadas prisioneras, además lo dice el gobernante de Tamarindito, de Dos Pilas, ¿no? No dice Mutul, ni dice, bueno, este topónimo es más bien yo creo que de la plaza, del grupo de Plaza Oeste, ¿no? Fueron tomadas cautivas. Y después, ¿qué pasa? De que las deidades 764, 3 años después de la deposición política de Cahuil Chanquinich, aparece Cahuil Chanquinich, prisionero en Tamarindito. Aquí está, el pobre, ¿no? Y no sabemos qué pasó, muy probablemente fue inmolado, fue sacrificado, no sabemos, su destino es desconocido. Lo que sí sabemos es que Dos Pilas tuvo una baja poblacional, más o menos el 10%, la gente huyó, parece ser que se fueron a Huateca, sobre todo los grupos más privilegiados, el grupo gobernante, y la gente que se quedó en Dos Pilas, que vivió ahí, que nació ahí, que ayudó a construirla, también se quedó para defenderla, y muy probablemente hasta la muerte. Tenemos estas murallas que fueron construidas de manera rápida con unas empalizadas, sacando piedras de los edificios, lo que fuera para defenderse del enemigo, muy probablemente Tamarindito, muy probablemente Arroyo de Piedra, muy probablemente Ceibal, que están todos ya atacando este sitio que en sí mismo Dos Pilas era sagrado. Dos Pilas era un sitio que se había convertido desde Balac Chancahuil y después con Itzamco Cahuil, incluso con el gobernante 3, en un sitio donde residían las deidades patronas, que estaba lleno de cuevas, de lugares sagrados, que tenía comerciantes y artesanos especializados, donde no había agricultura, pero había una economía ritual que les permitía tener un nivel sociopolítico, socioeconómico medio alto. Es importante eso. Entonces la gente empieza a hacer aquí, en esta parte, chozas improvisadas, pero las irregularidades del terreno, las prisas por construir este tipo de empalizadas, de murallas, pues colapsó. Y es muy probable que poco tiempo después de 764, cuando ya las deidades patronas del Petexbatún no están ahí, empiezan a atacar Dos Pilas y hay que destruirlo. Y hay que destruirlo. Eso es una propuesta también de por qué está tan destruido Dos Pilas, porque es un sitio sagrado. Hay que desactivarlo ritualmente. Las cuevas, las más de 20 cuevas que tienen en Dos Pilas, existen en el sitio, conectadas a todas las unidades habitacionales y conjuntos residenciales, habitacionales y rituales importantes. Muchas de las más importantes son clausuradas. Yo creo que no fueron profanadas, yo creo que fueron clausuradas, con tierra, con piedras, con rituales de fuego en las entradas, para que la gente no entrara. O sea, fueron como clausuradas en el sentido de que Dos Pilas va a ser, como lo dice Steve Hawson, como desactivada ritualmente, ¿no? Y sobre todo por las cuevas. Este lugar sumamente importante para los mayas. El inframundo es un lugar muy importante, donde residen los antepasados, donde hay ciertas deidades. Comunicarse con el inframundo es sumamente importante. Y si tú tienes un acceso privilegiado al inframundo, tienes poder y prestigio. Y es lo que tenía Dos Pilas. Pero no solo fue construida una muralla en la plaza de Grupo Oeste. El conjunto Murciélagos creo que no tenía murallas concéntricas, pero el Duende sí. ¿Por qué en el Duende?
Tenemos algunas habitaciones y hay una muralla que sí está cubriendo una de las estructuras ahí que trabajó, me parece que Héctor Escobedo y demás, pero ¿por qué ponerle murallas concéntricas a un templo? A partir de los textos que existen de Itzamco-Cajcahuil y también de mis propias suposiciones, y por lo que encontró Héctor Escobedo cuando excavó gente muerta y calcinada en la entrada del templo, también muy dramático, es que a lo mejor también era la casa donde vivían otras efigies divinas, y había que tenía que ser protegido. Es muy probable, para mí, que ahí residieran las efigies de las deidades Géuno y Cahuil, que de ahí fueron tomadas prisioneras, se las llevaron a Tamarindito, y si quedaba alguna, quizás de los dioses remeros, porque hay una estela donde dice que un ritual de Itzamco-Cajcahuil permitió el nacimiento de los dioses remeros, podría haber otras deidades, aquí efigies de deidades resguardadas, tenían sus santuarios, y a lo mejor por eso tuvo que ser protegida y que fue defendida hasta la muerte, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué estamos nosotros viendo? Pues estamos viendo un sitio que se expandió políticamente, sí, que tuvo un dominio impresionante, sí, que era gobernantes carismáticos de un linaje prestigioso, que era Mutul, pero que la guerra, pero que Calakmul fueron poco importantes a la hora de hacer su propio devenir histórico. Decir que las ciudades mayas dependen su nacimiento, su emergencia o su caída de las ambiciones políticas de Tikal o de Calakmul, me parece un planteamiento incorrecto. Yo creo que está negando el proceso histórico. Cada ciudad tiene que ser trabajada de manera particular. Arroyo de Piedra, Tamarindito, Aguateca, Dos Pilas, para entender sus propias acciones humanas y cómo ellas nos van a explicar qué pasó en Dos Pilas. Dos Pilas fue sumamente hábil, sumamente inteligente para explotar la ideología, valerse de ella, y no era la guerra en realidad la que le permitió expandirse políticamente, fueron los rituales, fue la ideología. El problema es que cuando se entroniza el gobernante 3 y no tiene legitimidad, hay más gente que tiene más legitimidad que él. El gobernante de Tamarindito, él era un señor Mutul, ¿por qué él no se entronizó? Quizá era un usurpador. No sabemos, no hay textos que nos digan, pero él no tenía legitimidad, él empezó a fracturar políticamente a Dos Pilas y la fragmentación política llevó a la guerra, no había guerra. O sea, la guerra era muy focalizada, era una guerra entre los Mutul, después ahí guerras pactadas, seguramente también como los nahuas para conseguir prisioneros, gente para sacrificar en distintos rituales, pero ese es el momento clave para mí. Y por eso solamente tenemos este panel 10 regrabado, que es raro, y a lo mejor hasta lo hicieron a propósito, ¿no? O bueno, dicen que no, los que lo excavaron, que sí estaba tapado, ¿no? No se veía que estaba regrabado, pero a lo mejor también para dejar como una huella, como los restauradores, ¿no? Que dejan ahí algo, ¿no? Entonces esto está en el libro de Arthur Demares, del doctor Demares, que es maravilloso, ¿no? Cómo se conecta precisamente los tres conjuntos principales de Dos Pilas. Vemos un eje preciso, bastante interesante para procesiones masivas, rituales y demás. Pasan por el complejo murciélago, llegan al complejo del duende y las cuevas debajo. Un sistema de cuevas impresionante donde se han encontrado miles y miles y miles de artefactos que nos hablan de economía ritual. Yo cuando veo todas las procesiones que hay ¿cuándo es el Día de la Virgen? En diciembre, en la villa, es impresionante el derrame económico. Independientemente de si vas por creencias, por una manda, por lo que sea, la derrama económica es importantísima, y lo dijo James Brady. Tenemos que hablar de economía ritual, y seguramente este patrón de Dos Pilas no es exclusivo de Dos Pilas, debe también estar en otras ciudades, pero no ha habido un proyecto tan interesante y tan que abarcara tantos aspectos de un sitio como el proyecto Vanderbilt, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos trabajar todo esto. Y aquí me quedo con esta imagen y pues eso es todo, y ojalá les haya gustado la charla. Muchas gracias.